Bien, muy buenas tardes. Vamos a realizar el ejercicio número 13-17 de uno de nuestros libros guía, ¿no es cierto?, de Bill Johnston. A ver, nos dice el siguiente ejercicio. Un paquete de 10 kilogramos cae desde una rampa a una velocidad de 3 metros por segundo en un carro de 25 kilogramos. Si el carro está al inicio en reposo y puede rodar libremente, determine la velocidad final del carro, el impulso ejercido por el carro sobre el paquete, la fracción de la energía inicial perdida en el impacto. Ok. Vamos a realizar entonces el ejercicio. ¿Ya? Primeramente, vemos de alguna manera como si tuviese una geometría, lo que es el carrito y el paquete, ¿no es cierto? Pero por el momento, hasta ahora, seguimos analizando nuestros objetos como partículas ideales, las cuales me van a ayudar mucho a resolver el ejercicio, ¿ok? Para el primer inciso, que es lo que sería la velocidad del carrito, que de hecho vamos a calcular más bien la rapidez, ¿ya? Vamos a calcular la rapidez. ¿Cómo podríamos calcularlo? Pues según los datos proporcionados y aparte como se puede ver, ¿no? Y si se llegan a imaginar, esto de alguna manera va a llegar a colisionar. Entonces hay fuerzas, ¿no?, que no se pueden llegar a ver, que son las fuerzas impulsivas, de tal forma de que el carrito va a empezar a moverse, en este caso de forma horizontal, es decir, en el eje de las abscisas, ¿no es cierto? Y en el eje de las ordenadas, pues no. Entonces, ¿dónde debería de tomar en cuenta la conservación del momento lineal o cantidad de movimiento lineal? ¿No es cierto? En el eje X. En el eje X. Tomando en cuenta mi sistema de referencia, debo de tomar en cuenta la conservación en el eje X. Entonces, parto por ese hecho, que la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Nosotros sabemos que es así. Un antes y un después. En este caso tendríamos el momento lineal en el eje X antes y el momento lineal después, también en el eje X, ¿ok? Es decir, solamente vamos a trabajar como componentes en el eje X. ¿Pero de qué? De todo el sistema que tengo. Tengo un sistema de dos partículas simplemente. No olvidemos que esta ecuación en sí llega a ser una sumatoria, es decir, el momento lineal aquí para ambos casos corresponde a lo que sería una sumatoria, ¿no? Es decir, estoy hablando de un sistema, desde i igual a 1 hasta n, en este caso 2. Es decir, esto de acá tiene que ser igual al momento lineal antes del carrito en el eje X más al momento lineal, paquete antes del carrito en el eje X igual a lo que sería el momento lineal después del paquete también en el eje X más el momento lineal después del carrito en el eje X. ¿Ok? ¿A qué es igual el momento lineal? El momento lineal nosotros sabemos que es igual a la masa por la velocidad, en este caso de cada una de las partículas. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, esta ecuación sería de esta forma. La masa del paquete por la velocidad inicial del paquete en el eje X, ¿no es cierto? En el eje X. A ver, vamos a colocar simplemente de esta forma, mejor colocaremos. ¿Ya? Voy a manejar primas del paquete, ¿ya? Más, obviamente, en el eje X. La masa del carrito por la velocidad del carrito en el eje X, que va a ser igual a la masa del paquete por la velocidad del paquete en el eje X, pero después, más
la masa del carrito por la velocidad del carrito en el eje X después. Tomar en cuenta que estos primas no son derivadas, ¿ya? Simplemente me hacen notación de que son un instante después de lo que tendríamos esto de acá, ¿ok? Solamente eso. Ahora, ¿qué datos iniciales tenemos? Tenemos de que el carrito en un estado inicial no se llega a mover, es decir, tendríamos esto de acá, 0. ¿Y qué ocurre con estas dos velocidades, tanto del paquete como del carrito? Fíjense que como cuando va a llegar a colisionar de alguna manera con el carrito, el paquete, pues este paquete va a llegar, digamos, estacionarse y estar encima del carrito. Si el carrito va a empezar a moverse y esto va a estar encima, eso quiere decir que tanto el paquete como el carrito van a tener una sola velocidad después de lo que ocurre ese instante del impulso, ¿no es cierto? Entonces, estos dos de acá lo vamos a decir que son iguales. Es decir, que la velocidad del paquete en el eje X después va a ser igual a la velocidad del carrito en el eje X, al cual simplemente lo vamos a llamar B'. Entonces, nuestro objetivo va a ser solamente encontrar B'. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? También esto. Fíjense que esto de acá es en el eje X. ¿De cuál? De la velocidad del paquete, es decir, la componente X de la velocidad del paquete. ¿Cómo podríamos encontrar eso? Simplemente me hago un triangulito, como ya sabemos hacerlo. ¿No ven? Nosotros sabemos que esto va a ser la velocidad y vamos a descomponer respecto a este ángulo θ. ¿Okay? Aquí tendríamos entonces, como esto es adyacente y esto es opuesto, tendríamos que esto va a ser B sub P por coseno del ángulo θ y esto va a ser B sub P por el seno del ángulo θ, el cual obviamente seguramente vamos a utilizar para lo demás. Pero aquí, ¿dónde me centro? Me centro justamente acá. Y algo que tomar en cuenta también son los signos. Fíjense que esto está yendo en ese sentido, ¿no ve? Es decir, en un sentido positivo respecto a mi sistema de referencia. Por lo tanto, aquí tiene que venir con un signo positivo. Acá, ¿ok? Acá tiene que venir con un signo positivo. Y algo también, fíjense que esto, suponiendo que no lo conozco, pero cuando me vaya a dar, porque ahorita yo intuyo de que esto va a ir en ese sentido, ¿no? Va a tener ese sentido su velocidad y me tendría que salir positivo. Si me sale positivo, está bien lo que estoy ahorita suponiendo, ¿no es cierto? A ver, veamos si es así. Tendríamos entonces, reemplazando m sub p, la masa del paquete, por la componente x de la velocidad del paquete, que sería justamente esto de acá, la componente x de la velocidad del paquete, ¿ok? Entonces aquí reemplazamos, tendríamos b sub p por el coseno del ángulo θ, el cual va a ser igual, en este caso, a la masa del paquete más la masa del carrito, y como estos dos de acá son iguales, podremos factorizarlo. Entonces aquí tendríamos b'. Algo que tomar en cuenta es que mi única incógnita ahora en esta ecuación es solamente b'. ¿Podemos despejar b'? Pues claro, podemos llegar a despejar b', el cual va a ser igual a la masa del paquete por la velocidad, mejor dicho, la rapidez del paquete, por el coseno del ángulo θ sobre la masa del paquete más la masa del carrito. ¿Ok? Listo. Todos estos de acá son datos y fíjense que todo esto de acá me va a botar un número positivo. Entonces, esto de acá dice que tiene un signo positivo, lo que quiere decir que lo que estaba suponiendo a un inicio está en lo correcto. ¿Ok? Repasemos los valores que tendríamos. A ver, masa del paquete, 10. Velocidad o rapidez del paquete, que es 3. Coseno del ángulo θ,
que es los 30 grados, sobre la suma de las masas, 25 más 10, eso me va a dar una suma de 35, por lo tanto tendríamos que esta rapidez va a ser igual a 0,74. 0,74 metros por segundo. Todo está en sistema internacional, así que no me preocupo mucho de las unidades. Entonces, metros por segundo, ¿ok? Por lo tanto, esta es mi solución para este primer inciso, ¿ok? Listo. Bueno, ahora pasemos al segundo inciso, que sería el impulso. Nada más que me dice el impulso generado del carrito sobre el paquete, ¿no es cierto? El impulso generado sobre el paquete. A ver, calculemos. Nosotros sabemos que el impulso es igual a lo que sería la integral, ¿no ve? Desde un t sub 0 hasta un t sub f de la fuerza que depende del tiempo respecto al tiempo. Pero eso de ahí no me sirve, ¿no ve? ¿Qué tendría que utilizar? Tendría que utilizar la otra igualdad, que nosotros sabemos que el impulso también es igual a lo que sería la variación del momentum lineal. Fíjense que esto me sirve y me ayuda mucho, ¿no ve? Algo que tomar en cuenta es que este impulso obviamente es para una partícula, Eso quiere decir que debo de analizar para una de ellas. ¿Cuál debo de analizar? ¿Para el carrito? ¿Para el paquete? ¿Qué me dice? Me dice encontrar el impulso generado del carrito sobre el paquete. ¿Tendría que analizar del carrito? Pues no. Tengo que analizar a esto. Porque para que un instante después de que colisione llegue a ese estado donde va a estar después de la colisión, pues existirá de alguna manera un impulso de tal forma que eso que ocurre después llegue a ser realizado. ¿Okay? Existe un algo. ¿Y cuál es ese algo? Pues ese impulso, lo que va a generar. ¿Y debido a cuál? Debido al carrito, porque va a impactar con el carrito. ¿Ya? Entonces tendríamos de la siguiente forma. Que el impulso va a ser igual a lo que sería. Esto sabemos que va a ser igual al momentum lineal después menos el momentum lineal antes. ¿Ok? Bien, tomar en cuenta que esto es una ecuación vectorial, por lo tanto necesito sus componentes, es decir, de la siguiente forma. ¿Ok? Vamos a ver de esta forma. Un P sub X, ¿ya? Lo voy a colocar prima, otra vez como después de que ocurre el impacto. Esto va a ser en la dirección Y más un P' sub Y en la dirección J, menos lo que sería un P sub X antes en la dirección Y más un P sub Y en la dirección J. Es decir, tengo que calcular todo esto. Bueno, podemos empezar a reemplazar todos los datos que llegaríamos a tener en este caso. ¿Ya? Reemplacemos todo lo que se puede. Algo que sí sabemos es que el momentum lineal no es más que solo la masa por la velocidad. Como este impulso, ¿no ve? Es la variación del momentum lineal, la masa va a ser un factor simplemente. Entonces, podemos llegar a factorizar. Y este impulso tendríamos de la siguiente forma. A ver si me siguen, muchachos. Tendríamos la masa. ¿Cuál estoy analizando? El paquete. Entonces tendríamos acá B sub X prima en I más
b sub y' en j menos b sub x en i más b sub y en j. Todo esto de acá está siendo multiplicado por la masa del paquete. Fíjense, entonces se ha llegado a resumir, a encontrar las respectivas componentes tanto de la velocidad después y un instante antes. ¿Ok? Bueno, ¿podemos encontrarlos estos de acá? Sí, podemos llegar a encontrar, porque algo que conocemos es que aquí lo que ocurre, un después, esto de acá se va a llegar a mover en este sentido, ¿no es cierto? En este sentido, el cual va a ser el B'. Si está paralelo al eje X, eso quiere decir que no tiene una componente en el eje Y. ¿Lo ve? Esto no olvidemos, es un después. Por lo tanto, esto de acá va a ser 0. ¿Estos dos de acá los tenemos? Pues sí, los tenemos, porque como estoy analizando para el paquete, y para el paquete, fíjense, tengo uno en X y tengo otro en Y. ¿Ok? Lo único que se ha hecho 0 en este caso es la componente Y de la velocidad prima. Listo. Entonces, reemplacemos más. Esto lo conocemos, ya lo conocemos, pero tengo que reemplazar según sus correspondientes signos también. No puedo reemplazar solamente el valor absoluto, ¿no es cierto? Ok. Continuando, entonces tendríamos esto, la masa del paquete, todo esto multiplicado por esto de acá, b sub x' es este mismo, 0,74. ¿Positivo? Positivo, ¿no ven? 0,74 en i. Listo, esto es 0. Menos, aquí que tendríamos, b sub x. b sub x es esto de acá. En este caso, en ese sentido, por lo tanto va a ser positivo. Voy a reemplazar esto de acá. B sub p por el coseno de tita en i. Más b sub y. B sub y es esta componente, ¿no es cierto? Del paquete. En este caso, sentido hacia abajo, por lo tanto, va a ser negativo porque es opuesto a lo que yo estoy conveniendo positivo. Por lo tanto, aquí tendríamos menos b sub p por el seno del ángulo tita en la dirección j. Listo. Podemos empezar a reemplazar valores, pero voy a factorizar primeramente lo que sería i con i, j con j. Ahorita solo tengo las componentes en la dirección i. Por lo tanto, tendríamos que este impulso va a ser igual a m sub p 0,74 menos b sub p coseno de tita en i menos por menos más b sub p por el seno de tita en j. Recién voy a empezar a reemplazar valores y tendríamos entonces de esta forma. M sub p, 10 kilogramos, 10, 0,74 menos b sub p. B sub p es 3 por el coseno de 30 grados en i más b sub p otra vez 3 por el seno de 30 grados en j y procedemos a reemplazar valores. ¿Ya? Tendríamos primeramente para la componente i 0,74 menos 3 por el coseno de 30 grados. Fíjense que hay un escalar multiplicando a todo el vector. Entonces, este escalar se va a distribuir a cada uno de los componentes y tendríamos 10 por todo esto. 10 por todo eso me sale aproximadamente menos 18,58. ¿Ya? Y vamos a colocar entonces menos 18,58 en la dirección i. Más 3 por seno de 30, este distribuye, tendríamos 10 por 3 por seno de 30 grados, el cual va a ser 15. ¿Ok? Más
15 en la dirección J. ¿Esto en qué unidades? Unidades newtons por segundo. Esto es el impulso, el vector impulso. ¿Quieres verlo gráficamente? Pues claro, se puede llegar a hacer. Vamos a sacar entonces también su magnitud y a ver a qué es igual. Nosotros sabemos que si es un vector, la magnitud o la norma de un vector simplemente es la raíz cuadrada, ¿no? La norma del vector impulso, por convenio, nosotros sabemos que simplemente va a ser I, ¿no? De esta forma, va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes al cuadrado, es decir, 18.58 al cuadrado más 15 al cuadrado, ¿ok? Eso por una parte. Otra cosita sería el ángulo. El ángulo vamos a llegar a encontrar, sí, no es creo tan necesario porque directamente puedes presentar esto. Es mejor para mí, pero si gustas, encontramos nomás norma y dirección, ¿okay? Lo vamos a llamar un ángulo beta, el cual va a ser, siempre es ordenada sobre abscisa, ¿sí? Va a ser el arco tangente de 15 sobre 18.58. Listo, esa es su dirección del vector. Nada más, ese ángulo, ¿cuál es en sí? Fíjense que aquí hay un negativo, ¿no es cierto? Si uno quisiera dibujar el vector, se van a dar cuenta que este vector impulso va a ser de esta forma, negativo, ¿verdad? Negativo, ¿sí? Suponiendo que ese es mi sistema de referencia, X, Y, tendríamos menos en el eje de las abscisas y positivo en el eje de las ordenadas, es decir, el impulso va a ser este vectorcito de acá, que tiene una dirección justamente de los 38.9 grados, respecto en este caso al eje de las abscisas, pero en este sentido. Ese es el impulso, es decir, cuando esto ha llegado a impactar con lo que sería el carrito ha proporcionado esa magnitud llamada impulso, de tal forma que después de que ocurra eso, llega a tener también el paquete, esto de acá, y puede estar también encima del carrito. ¿Ok? Solamente eso. Bueno, tenemos también otro inciso que sería la fracción de energía perdida. En este caso, ¿qué tipos de energías tendríamos? Las energías que tenemos solamente son cinéticas, ¿ok? Porque no olvidemos que esto es un análisis, pero en un instante, ¿cómo podríamos decirlo? ¿En milisegundos? Sí, milisegundos tal vez. O tal vez un tiempo mucho más pequeño, porque es generalmente como cuando algo llega a impactar, ¿no? Instantes antes de que impacte, pero instantes, ahí va a tener una velocidad tantos, no sé cuántos, no importa, pero impacta, ¡pam! Y de alguna manera, este de acá, esa superficie, genera un impulso para que yo pueda otra vez ir como lo que ocurre con el paquetito, ¿no ve? En el otro sentido. Y lo que genera esta pizarra, en este caso para mí, es lo que es conocido como un impulso, ¿ok? Entonces, no hay una necesidad de lo que sería una energía potencial gravitatoria.
no hay energía potencial elástica tampoco. Lo que sí vamos a analizar entonces es la energía cinética. A ver, denme un cachito por favor. Bien, decíamos, ¿no? Vamos a calcular lo que sería la energía. Para poder encontrar esta energía perdida, tendríamos que encontrar una energía antes y una energía después, ¿no ven? Como les digo, esta energía mecánica se va a transformar simplemente en la energía cinética. En este caso, antes. Lo vamos a colocar inicial, el cual va a ser igual a un medio de la masa del paquete por la velocidad del paquete al cuadrado, más un medio de la masa del carrito por la velocidad del carrito al cuadrado antes. En este caso estoy analizando de hecho del sistema, estoy analizando la energía del sistema, ¿ok? Del sistema, tal vez necesito, no lo he aclarado mucho. Sabemos que eso va a ser 0, podemos calcular entonces lo que sería la energía, sí, la energía entonces cinética va a ser igual a un medio de la masa del paquete por lo que sería la velocidad del paquete al cuadrado, ¿ok? Bien, reemplacemos valores. Reemplazando valores tendríamos un medio de la masa del paquete, 10 por la velocidad del paquete, que es 3 al cuadrado. Entonces la energía cinética va a ser igual a 45 unidades joules. Ahora, la energía final. La energía final también es una energía cinética final simplemente, el cual va a ser un medio de la masa del paquete por la velocidad del paquete después, más un medio de la masa del carrito por la velocidad del carrito después, al cuadrado. Sabemos que estos dos de acá son iguales, entonces podríamos factorizarlo, ¿eh? Este de acá, la cinética final, entonces va a ser un medio de la velocidad final al cuadrado por la masa del paquete más la masa del carrito. Reemplazando valores, aquí tendríamos que la energía cinética final va a ser un medio. Este de acá era 0,74 al cuadrado, masa del paquete, que es los 10, más la del carrito, 25. Tendríamos entonces que la energía cinética final va a ser igual a 9,58. También en joules. Fíjense que en la inicial tenemos una mayor energía cinética del sistema de partículas, de los dos. Y en la final tenemos 9,58. Entonces ha existido una pérdida de energía, porque es obviamente menor. Hay pérdida de energía. Lo que quiere decir que la pérdida de energía se puede llegar a calcular simplemente haciendo una resta entre ellos dos, ¿no es cierto? ¿Podemos calcular esa energía perdida? Pues claro. Entonces lo voy a colocar aquí. La energía perdida va a ser igual a la energía cinética inicial menos la energía cinética final, el cual va a ser igual a 45 menos 9,58, el cual va a ser
45 menos 9.58. 35,42. Listo. 35,42. Unidades también joules, ¿no ven? Joules. Ahora, ¿cómo calcularíamos esta energía? Simplemente la energía entre la energía inicial, ¿ok? La energía inicial son los 45, entonces este cociente, la energía perdida sobre la energía inicial va a ser 35.42 sobre 45. Dividido entre 45 me sale aproximadamente 0,70. Tengo un cacho. 0,79. Listo. ¿Qué unidades? Pues obviamente esto ya es adimensional, ¿no ves? Se simplifican unidades. Por lo tanto, la fracción de energía perdida en este sistema es igual a los 0,79. Listo, chicos. Espero que se haya llegado a comprender. Pueden llegar a repasarlo, ver de nuevo si gustan el video. De todas formas, voy a seguir mandando más ejercicios. ¿Ok? Listo, muchas gracias.